Entonces, cuando yo te hablo de un grupo antisistema, ¿a qué me refiero? Primero, vamos a partir de la base de cuál es nuestro sistema. Nosotros vivimos en lo que podríamos llamar una democracia liberal, es decir, que está constituida por un Estado de Derecho, donde se respetan en amplia medida las libertades civiles, donde hay elecciones libres, donde podemos elegir entre varios partidos, incluso tenemos la libertad de votar candidatos ineptos y gente sin ningún tipo de preparación, donde la economía esencialmente, con matices, pero esencialmente se funciona sobre la base de la iniciativa privada y de mercados libres. Ese es nuestro sistema. Ese es el sistema del mundo desarrollado. Ese es el sistema que en países de África, de Asia y de América Latina añoran, porque se dan cuenta que es el sistema que ha llevado a las máximas cotas conocidas de prosperidad. Lamentablemente, el vicepresidente Pablo Iglesias no lo ve así. No lo ve así. Él es marxista. Por lo tanto, él entiende la sociedad como un conflicto continuo entre explotadores y explotados. Yo no sé cómo explica él si realmente viviéramos en un lugar donde los explotadores dominan, ¿cómo es posible que en España el 99,9% de la población, y no digo 99,9% por decir, es exactamente el dato que está en Eurostat, un 99,9% de la población en España tiene televisor color, tiene teléfono y tiene lavadora? Entonces, ¿cómo es posible? Si los explotadores no intentan más que pauperizar a los proletarios, ¿cómo es posible que se haya alcanzado ese nivel de desarrollo? ¿Cómo explica una persona como Pablo Iglesias que el hijo de un ferroviario, un trabajador humilde, que empezó trabajando de dependiente en una tienda, se haya convertido en uno de los hombres más ricos del planeta? ¿Cómo es? Pasó de explotador a explotado. Me estoy refiriendo a don Amancio Ortega. ¿Cómo es posible? ¿Los explotadores no se dieron cuenta o le tuvieron pena y lo dejaron de explotar? ¿Cómo es? Y en ese conflicto entre explotadores y explotados, ¿cómo encajan los autónomos? ¿Se autoexplotan acaso porque son sus propios empleadores? Bueno, por más que nos parezca lo que nos parezca, Pablo Iglesias es marxista y él no le gusta el sistema en el que vivimos. ¿A él qué le gusta? Si uno atiende a sus propuestas de antes de... Bueno, el vídeo que siempre te comento, Ateneo de Madrid, Pablo Iglesias 2014, que está en YouTube, y tantas entrevistas cuando él se manifiesta que es comunista, y sus simpatías por Venezuela, y el vídeo en el que dice que le da envidia a los venezolanos, etc. Lo que tenemos que deducir que a él lo que le gusta es un sistema como el cubano o como el venezolano, es decir, un sistema en el que no hay elecciones, en Venezuela hay, están apañadas, donde la gente, la libertad de expresión no existe, la libertad de entrar y salir del territorio no existe, salvo para cuando intentas escaparte que te juegas la vida. Ese es el sistema que le gusta. Entonces, si tú te pones en la cabeza de una persona, es muy difícil el ejercicio, pero imagínate que te pones en la cabeza de una persona que no le gusta lo que tenemos en España, no le gusta lo que hay en Inglaterra, no le gusta lo que hay en Alemania, y le gusta sí lo que hay en Venezuela y en Cuba. Bueno, entonces esa persona dice, ¿cómo hago para llegar de lo que tengo hoy a mi paraíso cubano-venezolano? Y la receta ya la tenemos. La receta está escrita hace más de un siglo, casi 2 siglos, en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Ahí dicen, proponen concretamente 10 medidas para ir transformando la economía capitalista, mal llamada capitalista, en un sistema comunista. ¿Y cuáles son? Entre esas medidas proponen un fuerte impuesto progresivo, la expropiación de la tierra, porque claro,
cuando escribían, lo más importante era el mundo rural, y la abolición del derecho a la herencia. Todo enmarcado en lo que llama Marx, digamos, la clave de esto eran las incursiones despóticas en los derechos de propiedad. O sea, Marx estaba equivocado, pero no era tonto, y se daba cuenta de que la esencia de nuestro sistema consiste en el derecho de propiedad. Por lo tanto, él lo que quiere son incursiones despóticas en el derecho de propiedad. Nota a pie de página. El manifiesto comunista también hablaba de la obligación de trabajar, pero eso los comunistas modernos, eso se lo olvidan. Es más, ellos crean mecanismos para vivir sin trabajar, con el impuesto, con el ingreso mínimo vital, etc. Pero bueno, eso es al margen. Justo la única parte que nos venía bien del manifiesto comunista, ellos no la tienen en cuenta. Entonces, te voy a contar dentro de un rato. Lo que ha pasado con los presupuestos generales del Estado es que Pablo Iglesias ha conseguido avanzar en la senda marcada por el manifiesto comunista. Entonces hubo algún ingenuo de esa gente que dice, no, aquí no va a pasar nada, aquí nunca puede pasar nada, estamos en la Unión Europea, no te preocupes. Bueno, esa gente diciendo, bueno, ¿qué más da? Aumenta 2 puntos el impuesto sobre el IRPF a los que ganan más de 300.000 euros, aumenta 1 punto el impuesto de patrimonio, ¿qué más da? Si te pones en la mente de Pablo Iglesias, esos 2 puntos son hoy, son el pájaro en mano. Y el año que viene serán 1 punto más, 0,5 más, lo que puede ir arañando cada vez. Entonces, todo lo que ha conseguido Pablo Iglesias es una incursión despótica en el derecho de propiedad. O sea, ataca las bases de nuestro sistema. ¿Y eso gracias a qué? Gracias a su inteligencia, yo se lo reconozco, Pablo Iglesias es una persona inteligente, sabe jugar muy bien sus cartas, hoy tiene 35 diputados, que es la mitad de los que tenía en el 2016, perdió más de 2 millones de votos, pero ahí lo tienes. Y por supuesto, el gran irresponsable de esta historia es el presidente, el mentiroso Pedro Sánchez, que en campaña electoral dijo exactamente que él no iba a pactar, porque sabe todos los riesgos que conlleva Pablo Iglesias, pero luego se desdijo. Y por supuesto también que Pedro Sánchez no es el único, porque está lleno de gente sensata el PSOE, que están callados como puertas, incluso los varones regionales, Susana Díaz, García Paje, Fernández Vara, todos bien callados. Creen que van a poder zafar, pero la que va a armar este gobierno parcialmente conformado por antisistemas va a ser tan gorda que las consecuencias son impredecibles. Entonces, uno de los problemas de haber metido a esta gente en el gobierno la tenemos con el impuesto de patrimonio, que no existe en al menos 17 países de la Unión Europea y aquí tenemos el más alto. Si piensas que es un tema de los ricos y que a ti no te va a afectar, en otro programa voy a profundizar en ese tema, pero eso te perjudica a ti. Yo creo que incluso a ti te perjudica más que al rico. Porque si tú tienes 10 millones de euros y pagas 1 punto más, ok, no te va a gustar, evidentemente. El 1% de 10 millones son 100.000 euros. Ok, o sea, a nadie le gusta retirar 100.000 euros, pero esos 100.000 euros se podrán haber aprovechado en tu beneficio y no se van a poder aprovechar porque los va a tener Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.